Vos, vengan que piché la moto y que grabar el video. Nosotros somos Quinto C y le vamos a presentar el proyecto de globo de 32 pliegos. Entonces yo me Para que no corte. Objetivos. Construir un globo de 32 pliegos, indagar la eficiencia de la mecha y cantidad de la misma para utilizar, determinar la fuerza neta con la creación del globo, calcular de forma aproximada la cantidad de calor transferido al globo, realizar un análisis dinámico y energético del globo. Proceso de construcción. Los materiales que utilizamos son 32 pliegues de papel cometa, alambre calibre 18, cartón para realizar el contrapeso, papel higiénico, velas, tijeras, hilos, pegamento y pinzas. ¿Se incluye todo? No. Por favor. Sí, yo también me estoy cayendo. Hola, Joaquín. Sí, tranqui, se queman un brazo ustedes, bueno, mala suerte. ¿Y ahora para sacarlo, boludo? ¿Cuánto va? No, mirá que me voy a caer para abajo ahora. Se está inflando. ¿Crece? Sí, güey, yo entiendo todo. Saquen. Sacala. Despacito. Bien, ¿por qué asciende un globo aerostático? Esto es básicamente por el principio de Arquímedes, el cual postula que todos los cuerpos que están sumergidos parcial o totalmente en un fluido sentirán el empuje que éste realiza sobre ellos. En nuestro caso, nuestro globo aerostático está sumergido en el aire exterior y este va a realizar una fuerza de empuje vertical hacia arriba sobre nuestro globo y eso va a hacer que ascienda. Bien, la fuerza de empuje se calcula como el volumen del fluido desplazado por la densidad del fluido por la gravedad. Acá entra otro concepto importante que es el concepto de flotación o el concepto de flotar. El concepto de flotación se relaciona con la densidad, es decir, un cuerpo que es menos denso que el fluido en el que está sumergido flotará y viceversa. La densidad es una propiedad característica de cada material. Con ella podemos saber si el material es más liviano o más pesado. Es la cantidad de masa de una sustancia que hay en determinado volumen que ocupa. Para calcularla lo hacemos dividiendo la masa sobre el volumen. La densidad es inversamente proporcional a la temperatura, por lo que si uno aumenta, el otro disminuye. Por lo tanto, el globo depende de dos fuerzas, el empuje y el peso total, que sería el peso de las mechas del globo, del contrapeso y el peso del aire caliente interior. Después de haber visto ambas fuerzas, vemos la fuerza resultante, o sea, la fuerza neta. Esta se calcula como el empuje menos el peso total. Al decir que el globo está parcialmente sumergido en un fluido, o sea, el aire exterior, vemos que el volumen del globo es igual al volumen del fluido desplazado y este es igual al volumen del aire caliente. Y además, el volumen tiene que ser constante. Podemos ver tres casos posibles: que el empuje sea mayor que el peso total, entonces el globo va a ascender. También podemos ver que el empuje sea menos que el peso total, entonces el globo desciende. Y por último puede pasar que el empuje sea igual que el peso total, entonces el globo se va a mantener en equilibrio. Un cuerpo que se siente caliente va a tener más temperatura que un cuerpo que lo sentimos frío, pero esto es una definición un poco precisa, ya que los sentidos a veces no son bastante concretos a lo que corresponde a la realidad. Y después, conjunto a la temperatura, está el equilibrio térmico, que es cuando dos cuerpos a distinta temperatura se juntan y al pasar un determinado tiempo sus temperaturas van a llegar a un punto medio y van a ser iguales entre sí. Ley cero de la termodinámica. Si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí.
Este resultado se llama ley cero de la termodinámica. Y el calor. Cantidad de calor. Si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría, para establecer el equilibrio térmico. La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía de una sustancia a otra. La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor. Hay que tener clara la diferencia entre temperatura y calor. La temperatura depende del estado físico de un material y es una descripción cuantitativa de su calidez o frialdad. En física, el término calor siempre se refiere a transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, a causa de una diferencia de temperatura, nunca a la cantidad de energía contenida en un sistema dado. Podemos modificar la temperatura de un cuerpo agregándole o quitándole calor, o agregándole o quitándole energía de otras formas, como trabajo mecánico. Si cortamos un cuerpo a la mitad, cada mitad tiene la misma temperatura que el todo. La cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura de T1 a T2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura y a la masa. Para calcular la cantidad de calor requerido para cambiar la temperatura de la masa, utilizamos la ecuación Q es igual a M por C por delta T, donde Q es la cantidad de calor, M es la masa de determinado material, C es una cantidad y delta T es la diferencia de tiempo. Cálculo de calor. Esto es básicamente cuando fluye calor entre dos cuerpos, pero están aislados de su entorno. Entonces, lo que tiene que pasar básicamente es que el calor perdido de uno tiene que ser equivalente al calor ganado por el otro. Como el calor es transferencia de energía, básicamente esto que estamos hablando es la conservación de la energía. Es decir, la cantidad de energía que se pierde de un lado tiene que ser la misma energía ganada en el otro lado. Mecanismo de transferencia de calor utilizados en el globo. En este caso utilizamos dos, convección y radiación. Esta última es la que lidera, que es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible y la radiación ultravioleta. Todo cuerpo emite energía en forma de radiación electromagnética. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores. Y está la convección, que es la transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Está la convección forzada, que es el fluido que circula en un impulso por un ventilador o bomba, y la convección natural, que es las diferencias de densidad causadas por expansión térmica. La energía interna, que la notamos con la U mayúscula, es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. Sabemos de esta que cuando calentamos un cuerpo, su energía interna va a aumentar y cuando lo enfriamos va a disminuir. Pero para saber más de esta, para entenderla mejor, tenemos que saber que la materia consiste en átomos y moléculas que se componen de partículas que contienen energías potencial y cinética. Además, la energía interna es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas más la suma de todas las energías potenciales e interacción entre ellas. Conjunto a la energía interna está la primera ley de la termodinámica. Esta es una generalización del principio de conservación de la energía. Con su ecuación podemos calcular la variación de la energía interna de dos maneras distintas. Una es restando la energía interna final menos la energía interna final. Y la otra manera es restando el trabajo a la cantidad de calor. Tipos de procesos termodinámicos. Un proceso es isocórico, que dice que se efectúa un volumen constante y si este volumen constante es en un sistema termodinámico, no se efectuará trabajo en su entorno. Entonces, el trabajo es el flux. También vemos que el delta U es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1, y esto es igual a la cantidad de calor. Resultado: densidad en función de la temperatura. La densidad para 20 grados Celsius es igual a la presión por el peso molecular sobre R por temperatura. Entonces nos queda 1 atmósfera por 28,96 gramos sobre mol sobre 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin por 293 Kelvin. Entonces tenemos como resultado 1,20 kilogramos sobre metros a la 3. Cálculo de la masa.
La masa total es igual a la masa del globo más la masa de las mechas más la masa del contrapeso y la masa del aire caliente. Sustituimos con los datos y la masa total nos da 3,28 kilogramos. La masa del aire caliente es igual a la densidad del aire caliente por el volumen del aire caliente. Sustituimos con los datos y la masa del aire caliente nos da que es 2,60 kilogramos. La diferencia entre las masas del aire exterior e interior es igual a la masa del aire exterior menos la masa caliente. Sustituimos y nos da 0,770 kilogramos. El peso total es igual a la masa por la gravedad. Entonces, despejando nos da que el peso total tiene un valor de 32,1 newton. Y el empuje es igual a la densidad con un valor de 20 grados Celsius por el volumen del globo por la gravedad. Despejando nos da que el empuje tiene un valor de 33 newtons. Cálculo de la fuerza neta. La fuerza neta se calcula restando la fuerza de empuje menos la fuerza del peso total, por lo que sustituimos con los datos y tenemos que la fuerza neta es 0,800 newtons. Para calcular la masa a favor, hacemos la fuerza neta sobre la gravedad. Sustituimos con datos y nos queda que la masa a favor es 81,6 gramos. Comenzaremos por analizar la eficiencia de las mechas. Para esto nosotros hicimos dos mechas de prueba, que cada una tenía 15 metros de papel higiénico enrollado, pero las diferenciamos en la manera de enrollar el papel. A una la enrollamos bien apretada, que quede más compacta, y a la otra más suelta. Luego de ello la sumergimos en cera 3 vueltas más o menos, aproximadamente cada una, y la dejamos secar. Luego de secas las masamos. La mecha suelta masó 97,0 gramos y la mecha apretada masó 53,0 gramos. Bien, luego las prendimos fuego y al finalizar anotamos que la mecha suelta demoró 23 minutos prendida y la mecha apretada demoró 18 minutos prendida. De acá podemos deducir qué mecha es la más eficiente para nuestro globo. Concluimos que la más eficiente es la mecha suelta, que masó más y duró más tiempo prendida. Esto significa que esta mecha va a soportar más tiempo transfiriéndole calor a nuestro globo, por eso es más eficiente. También podemos sacar de acá una relación masa-tiempo de fuego, es decir, a mayor masa, mayor tiempo de fuego va a tener, porque la mecha suelta masó 97,0 gramos y tuvo 23 minutos prendida. Observamos ambos valores de densidad calculados a diferentes temperaturas para analizarlos. La densidad del aire exterior a 20 grados Celsius nos dio 1,20 kilogramos por metros cúbicos. Y la densidad del aire interior, es decir, el aire caliente, suponiendo que al soltarlo habían unos 100 grados Celsius, nos da 0,945 kilogramos por metros cúbicos. Los valores de temperatura son aproximados, ya que no contábamos con un termómetro para medir la temperatura a la hora de la jornada, pero es evidente que, por ejemplo, en el aire caliente se llegó a más o menos 100 grados Celsius. Entonces, deducimos que a mayor temperatura, menor es la densidad. Estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Comprobado eso, nosotros teníamos que lograr que el aire interior en nuestro globo disminuya su densidad, en comparación con el fluido en el que está sumergido, y por ello aumentamos la temperatura dentro del globo. Pasamos ahora a la fuerza-peso, la cual es la suma de todas las masas involucradas, la masa del papel chino, la masa de las mechas con araña, la masa del lastre y la masa del aire caliente, multiplicado por la gravedad. En nuestro globo, la masa de las dos mechas juntas debía andar alrededor de 200 gramos, entre ambas al igual que la masa del lastre. En nuestro caso, las mechas juntas masaron 197 gramos y al sumarle el alambre quedó masando 247 gramos y el lastre masó 212. Creo que me entregué. Para poder saber el valor de la fuerza-peso total, debemos calcular la masa del aire caliente y al conocer el volumen y la densidad del mismo podemos determinarla. Multiplicamos el valor del volumen por el valor de la densidad a 100 grados Celsius y obtenemos el valor de la masa del aire dentro del globo. El peso total anduvo alrededor de 32 newtons. Pasamos ahora con la fuerza de empuje.
Dicha fuerza es equivalente al peso del fluido desplazado, por lo que nos queda que la fuerza empuje es el resultado de multiplicar la masa del fluido desplazado por la gravedad. A su vez, la masa de dicho fluido, aire exterior, se calcula multiplicando la densidad a su respectiva temperatura por el volumen de dicho fluido. Entonces, si sustituimos la fuerza empuje, se calcula con la densidad del fluido desplazado por el volumen del mismo, por la gravedad. Nos resulta un valor de 33 newtons. Ya tenemos las dos fuerzas que actúan sobre nuestro globo calculadas. Falta averiguar la fuerza resultante. Sabemos que la fuerza empuje actúa vertical hacia arriba y que la fuerza peso siempre es vertical hacia abajo, por lo que la resta de ambas nos dará el valor de la fuerza neta. Entonces, la fuerza neta actuante en el globo es de 1 newton y la masa a favor se determina de la siguiente manera. Fuerza neta dividido gravedad es igual a la masa a favor, que en este caso es 81,6 gramos. Ya que estamos hablando de masas, podemos tomar otra perspectiva y no trabajar con el tema de las fuerzas, sino con el punto de vista de las masas del aire exterior y el aire interior. Si hacemos la diferencia entre la masa del aire exterior y la masa del aire interior, eso nos va a dar una cierta cantidad de masa, que es la que vamos a tener para repartir entre la construcción del globo. Es decir, en nuestro caso nos da 770 gramos, que vamos a tener para repartir entre la masa del papel del globo, la masa de las mechas con araña y la masa del lastre. Otra cosa a destacar es la masa a favor, que se hace dividiendo la fuerza neta y la gravedad, que en nuestro caso son 82,0 gramos. Y eso significa que, por ejemplo, yo tengo la libertad de decir a mi lastre le puedo haber agregado, no sé, 50, 60 gramos más, y el globo podía haber volado igual. Como verán, en dicha ecuación no hay nada que podamos manipular del todo porque estamos trabajando con un volumen constante. Entonces la gravedad, que también es una constante, y la densidad del aire exterior es la que podemos variar un poco si disminuimos o aumentamos la temperatura del aire exterior. En este caso buscamos disminuirla para así aumentar la densidad y por consiguiente la fuerza de empuje va a aumentar. Para ello es que nosotros buscamos una hora del día en donde no predominen las altas temperaturas. Entonces vamos a ir a volar los globos más a la nochecita, cuando refresque, entonces va a volar con más facilidad. Manipulamos la temperatura dentro del globo. Empuje es igual a la densidad del aire interior por el volumen del aire interior por la gravedad. Al aumentar la temperatura interna disminuye la densidad del aire caliente y como pasa a ser menos denso que el fluido sumergido, logra elevarse y de esa manera logramos la mayor fuerza neta posible. Pasamos finalmente a analizar los procesos de transferencia de calor. En dicha ecuación tenemos la masa del aire exterior, la cual es equivalente a multiplicar su densidad por volumen. Luego tenemos AC. Esta letra simboliza la cantidad de calor específico para dicho material, que sería el aire seco. Lo equivalente a 721 joules sobre kilogramos por grado Celsius, y a su vez a eso lo multiplicamos por la variación de la temperatura de nuestro globo, que sería 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Desglosando, la ecuación para calcular el calor transferido nos queda: cantidad de calor es igual a densidad del aire exterior por volumen del aire exterior por C por temperatura final menos temperatura inicial. Luego sustituimos con todos los datos y obtuvimos como resultado 195 joules. Ahora veremos cuál de los mecanismos de transferencia de calor es empleado en nuestro globo. Y según la definición, nuestro globo cumple con el mecanismo de radiación, el cual se basa en la transferencia de calor por ondas electromagnéticas. Cabe destacar igualmente que existe una pequeña participación de otro mecanismo de transferencia de calor, la convección. Es la transferencia de calor por movimiento de una masa de un fluido de una región del espacio a otra. Se da la convección libre o natural, que es la que sucede por diferencia de densidad causada por la expansión térmica. Conclusiones. Se concluyó el globo de 32 peligros. La mecha suelta de 97 gramos es más eficiente. La fuerza neta con la que asciende el globo es de 0,800 newton. La cantidad de calor transferido es de 193.381 joules.
Se realizó sin dificultades el análisis dinámico y energético del globo. ¡Pablo! ¡Gracias por el 12!